Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar del otro lado escuchándonos. Yo soy Mafe y estoy con mi compañero infaltable de cafés. Hola, Felipe. Hola Mafe. Bueno, les contamos que en el programa de hoy vamos a comunicarnos con un amigo barista y totalmente apasionado y curioso siempre por el café. Su nombre es Randall Gamboa y trabaja como barista en la ciudad de San José, en Costa Rica. Él es muy joven, tiene 20 años, pero desde que estaba en el colegio entró al mundo del café. Cuando tenía 16, estudió cocina en el colegio y fue así como llegó a buscar una práctica en una cafetería que había cerca de su casa. Ahí donde a pesar de no tener ningún conocimiento e incluso sin tomar café, se apasionó por la bebida e inició su camino. Luego hizo varios cursos de barismo, latte arte, certificaciones y no piensa parar. Randall ha participado en concursos nacionales de barismo en las categorías de filtrado y latte arte y ha trabajado en cafeterías importantes de San José, donde ha compartido y aprendido de las personas más referentes del medio en el país. Él alterna su trabajo de barista con la carrera de educación física que ya está por terminar. Junto con Randall vamos a conversar sobre algunos métodos de extracción de café para poder prepararlos en casa. Claro, y este tema nos surgió porque estamos en tiempo de aislamiento social y el consumo de café en casa ha aumentado significativamente. Entonces, asimismo, las ganas y la curiosidad por tomarse un buen café pues han llegado a muchos y se ha convertido en una necesidad poder preparar un mejor café en casa porque no podemos visitar tiendas de café ni cafeterías. Entonces, es una excelente razón para que hoy hablemos de tipos de preparación de café en casa. Sí, claro, la idea es que hoy conozcamos los métodos más comunes, conozcamos algunas recetas de preparación y hablemos de los resultados que podemos llegar con cada uno de ellos. Veamos también las ventajas, las desventajas y de esa manera pues sea más fácil saber cuál es el método que más se adapta a nuestros gustos y necesidades que tenemos en casa. Antes de ir con Randall, quiero invitarte a acompañarnos en Instagram. Estamos como @decafépodcast y también que te suscribas a nuestro canal en tu plataforma de podcast preferida para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Estamos grabando este podcast desde la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, y nos comunicamos con Randall, que vive en San José, en Costa Rica. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es De Café Podcast. Bueno, entonces hoy estamos con un invitado muy especial, Randall Gamboa. Randall, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, estamos aquí muy bien. Bien, ¿tú cómo estás, Randall? Bien, por dicha, acá tomando café de Costa Rica. Ah, por supuesto, porque tenemos que decir que Randall está en Costa Rica y nos estamos comunicando con él el día de hoy para hablar de métodos de extracción de café. Entonces, bueno, empecemos diciéndole a la gente, empecemos definiendo qué son los métodos de extracción. ¿Qué son para ti, Randall, los métodos de extracción de café? Pues, si vamos más teóricamente, ¿qué es extraer café o qué es una infusión de café? Podemos decir que es extraer materiales solubles, en este caso del café, utilizando agua. Ujú. Ujú. Para mí, bueno, los métodos evolucionan y dan parte a la tercera ola de café de especialidad que vivimos hoy en día. Ujú, qué chévere que tocas ese tema porque cuando estuvimos revisando los métodos, la mayoría son bien recientes, o sea, los crearon en el 2000, por ejemplo. Sí, así porque si vamos a analizar qué es un método de café es una forma de preparar un café filtrado, que digamos desde nuestras abuelas lo vienen haciendo, pero hoy en día, justamente como los nombras en la tercera ola de las cafeterías, donde vas a una tienda de café especial, ya encuentras unas cafeteras diferentes, unos métodos de extracción diferentes. La mayoría de ellos son muy recientes y digamos que hay una tendencia mundial actual para utilizar estos nuevos métodos y extraer cafés con mayor cualidad, ¿no? Sí, creo que las personas se cansaron de consumir ese café amargo, Sí. ese café rechinado, Sí. y buscaron experiencias totalmente diferentes en métodos novedosos, por decirlo así, Ujú. donde pueden sentir completamente otras experiencias. Sí, claro.
Y creo que tanto en tu país como en Colombia, como en Brasil, donde estamos, existen muy buenos cafés que no eran extraídos de la mejor manera y que no llegaban a las personas común y corriente, a los habitantes normales, al consumidor final. Antes no llegaban y no llegaba una buena extracción. Hoy eso está cambiando poco a poco, ¿no? Allá también está de la misma manera. Sí, aquí los ticos son curiosos. Entonces, tengo una anécdota de una cafetería que es muy conocida aquí en Costa Rica, que se Ujú. llama Cabra Negra. Sí. Cabra Negra, bueno, es un nombre muy particular, pero les voy a explicar más o menos el porqué de ese nombre. Listo. Cabra por Caldi, Ujú. que tuvo, bueno, esa historia que cuentan de las cabras Sí. que se volvían como locas, ¿verdad? Cuando Ujú. consumían un fruto del café. Y negro o cabra negra porque el café negro es la bebida más tomada a nivel mundial después del agua. Ujú. Ujú. Entonces es una cafetería de especialidad en Costa Rica, San José, eh, donde su principal arma son los métodos de extracción, pero las personas a veces llegan, curiosamente, y piden un método sin saber qué es. Entonces recuerdo que sirvo un día un Chemex, Ujú. lo servimos con un vasito de agua y el vasito para servir, y le digo al cliente que lo disfrute, provecho. Se me queda viendo y me dice, pues, ¿y esto qué? Entonces, bueno, ahí le expliqué y realmente, o sea, no pudo ni servírselo, entonces tuve que servírselo y estoy seguro que él conoció lo que es un método de extracción ese día, Ujú. Claro. porque a veces la curiosidad nos hace ir a lugares a probar algo que no sabemos qué es Ajá. y pues sí, creo que la curiosidad ha hecho que las personas prueben cosas diferentes y no tomen solo expreso, ¿verdad? Sí. Sino tomen algo un poco más suave, más delicado y una taza más limpia, que es creo que lo que buscamos todos al tomar una taza de café. ¿Y qué reacciones tuvo este señor ese día cuando probó el café? Pues interesante porque llegan a la caja y se les nota la cara totalmente diferente, Ajá. Claro. como felices y es muy interesante después de que salen de la cafetería a cómo entran, ¿verdad? Claro. Sí, yo creo que cambia el día, porque tomarse un café bien rico, la verdad, le transforma a uno el ánimo totalmente. Y en eso estábamos pensando también en cuando decidimos hacer este programa, porque como en todo el mundo prácticamente estamos en cuarentena, las personas Sí, están teniendo que, pues, que preparar sus cafés en casa y la gran mayoría están, así como ese señor que nos estás contando tú, que hasta ahora se está encontrando con los métodos y no tiene claro aún, pues, qué son, qué características tiene cada uno. Probablemente tendrá alguno que le guste más que otro por el resultado, ese tipo de cosas. Entonces, la idea es que aquí analicemos primero cuáles son esas cosas básicas que cualquier persona debería tener en casa para poderse preparar un café bien chévere en algún método. Y luego hablemos un poquito de cuatro métodos que son bien comunes en las cafeterías, pero que también las podemos tener en la casa. Hablemos qué es la primera. Hablemos de el El café en café. El grano. café en grano. sí, creo que el café siempre tiene que ser la opción número uno o lo más importante a la hora de realizar una extracción, ¿verdad? Ujú. Pero no es solo el café, ojalá que sea un café de especialidad y un café que sepamos su trazabilidad, saber de quién estamos tomando el café. Eso mundialmente hay personas que lo aprecian más que otros Sí. Ujú. y también es un poco de empatía, saber de quién estamos tomando café porque eso genera un gran trabajo. Sí, de acuerdo. Y pues ese es como un buen consejo para las personas cuando vayan a comprar un café, que se fijen que en el empaque diga ese tipo de datos, en dónde fue cultivado, qué lugar fue, normalmente dice la altitud a la que fue sembrado,
qué tipo de variedad. eso, variedad. Entonces, entre más datos tenga, entre más información, eso nos habla mejor de ese café que nos vamos a tomar. Claro, sí, más confiable. Sí, claro, y nos da también, nos ayuda a vivir la experiencia. Si en el empaque dice algunas notas que tiene el café, ya las vamos a buscar a la hora de abrir el paquete, vamos a tener toda una experiencia que vamos a vivir a través de este grano. Otra cosa que debemos tener en cuenta es un molino. No hay mejor que moler el café en el instante. ¿Por qué? Porque ese grano se va a oxidar si lo dejamos ya molido. Si lo compramos molido no va a tener las mismas características. Entonces es muy bueno tener un molino y digamos que los hay de todos los precios. Hay unos económicos con los cuales se puede empezar y hay unos más profesionales ya. Claro, sí. Se dice que después de 3 minutos, así tan drástico, se pierde el 80% de las características organolépticas del café. Ujú. Entonces, eh, es motivar a las personas de que vivan esa experiencia comprando un café en grano, porque ya molido no sabemos cuánto tiempo lleva Sí. y no Exacto. sabemos cómo es ese grano. Ahí puede haber lo que sea molido, pero el grano ya lo podemos ver si hay defectos que no deberían, Ujú. pero en cierto caso, pues no estaría tan mal. El molino, pues manuales, hay muy buenos y creo que sí lo pondría en el segundo lugar de importancia a la hora de preparar un buen café, el Ujú. molino, claro, Sí. que sea constante, Otra cosa ahí que tenemos que tener en cuenta es una gramera, una balanza. una balanza, claro. Es importante porque de esta manera podemos lograr consistencia replicando una receta que nos guste. Vamos a saber si el café quedó bueno poniéndole determinada cantidad de café o de agua y vamos a poder empezar a hacer varias pruebas, pero creo que necesitamos ese parámetro en medidas, ¿no? Sí, estandarizar todas las recetas. Sí. Ahí también para estandarizar necesitamos un timer o alguna manera de medir el tiempo. Puede ser el celular, el reloj, pero la idea es que podamos controlar el tiempo en el que vamos a, por ejemplo, pasar el agua a través de ese polvo de café. Y creo que por último, también es el tipo de agua que utilicemos, ¿cierto? Estamos en casa, sí, pero tratemos que sea el agua, un agua limpia, tratemos que el agua por lo menos pase por un filtro, que no venga así directamente desde la llave, que sea agua filtrada. Sí, el agua en una extracción, 99% de la extracción es agua, entonces a veces ignoramos algo tan importante, pero al final puede resultar lo más importante a la hora de extraer café también. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de 4 métodos, que estos 4 métodos son primero los 4 que más encontramos en las cafeterías de especialidad. Y además ellos son diferentes entre sí. Tenemos el B60, tenemos la Clever, el Aeropress y la prensa francesa también. Entonces comenzamos por cuál quieren comenzar. Vamos por el B60. Listo, vamos por el B60. Dale, Bueno, el B60, tratemos de describirlo para la gente que no lo ha visto ninguna vez. Randall, tienes ahí. vamos a ver. El V60, bueno, un poco de historia, fue creado en Tokio en 1921. Ellos lo crearon eh, o fue desarrollado para mejorar los portafiltros que existían en ese entonces. Ujú. Es un método de forma cónica con un ángulo de extracción de 60 grados, Sí, con estrías que van hacia arriba para eh, que llegue aire y el café pueda filtrar un poco más rápido. sí. Ujú. Este V60 es hecho por una empresa llamada Hario, que es japonesa. En japonés, Hario significa rey del vidrio. Y pues esta empresa hacía solo cosas de vidrio, incluso desde sus inicios hacía recipientes de vidrio para laboratorio y después ellos incursionaron en los métodos de café, ¿cierto? Entonces, bueno, estos V60 los podemos encontrar en varios materiales. Están en vidrio,
Están en cerámica, en acrílico también hay y hay en metal. Sí, el metal es el más novedoso, creo. Ujú. Pero Ujú. personalmente, bueno, el de vidrio es muy interesante. Ellos como usted lo dijo ahorita, crearon un vidrio fundido para resistir el calor, ¿verdad? Sí. Pero mi favorito y para mí el tradicional es el de cerámica. ¿Y ese lo utilizas en la cafetería? Sí, y en mi casa es mi Mm, preferido realmente. Creo que resiste un poco mejor el calor, da más consistencia y me gustan los resultados. Ujú. No sé, sería chévere que habláramos también un poco de la preparación de ese B60. ¿Quieres darnos ahí unos tips, algunas cosas que tú normalmente hagas? Eso va mucho a depender del grano que esté utilizando, ¿verdad? ujú. Ahorita yo tengo un par de recetas, los cuales me gustan mucho. Y bueno, depende, como dije, del grano. Si tengo, por ejemplo, un grano poco desarrollado, ¿qué quiere decir eso? Un tueste más claro. Ujú. Mi tiempo de preinfusión o el blooming, como, no sé cómo lo llaman por ahí, lo hago un poco más largo. Sí. Si normalmente hago un tiempo, una preinfusión de 30 segundos, con un tueste más claro uso más o menos de 40 a 50 segundos. Eso va a desarrollar mayor cuerpo en mi café. Ujú. Y ya después agrego agua, divido la infusión en tres partes. Ok, y Luego, tienes... No, dale, dale, ajá, qué pena interrumpirte. luego una que he estado intentando es una del campeón de Brewers Cup Ujú. 2016, Ujú. Tetsu Kazuya, que usa el método 4-6, en donde él dice que aumenta la dulzura, brillantez, la limpieza y la fuerza. Pero todos esos aspectos usted los puede dominar agregando o más o menos agua. Él más o menos dice que la cantidad de café que tenemos la multiplicamos por 3 y hacemos 5 vertidos. Por ejemplo, si tengo 20 gramos de café, voy a hacer vertidos de 60 gramos de agua, Ujú. Ujú. 5 veces para llegar a 300. Sí. Y al minuto y al cada 45 segundos. Pero a los 3 minutos y medio tienes que pausar la extracción y ahí está tu bebida, totalmente equilibrada. Ok. Ya él comenta un poco sobre si querés más dulzor y acidez, tienes que jugar más con las dos primeras infusiones o vertidos y ya después si quieres un poco más de cuerpo y fuerza, tienes que jugar con los últimos dos vertidos. Entonces es bastante interesante, realmente lo bueno de ser barista es que no somos el centro del universo, pero cualquier cosa puede estar relacionada con un café Ujú. y no hay cosas buenas ni malas, es simplemente cuestión de gustos, ¿no? Claro que sí. Ahí esa receta que acabaste de contarnos, ¿ya la probaste? Sí, de hecho hoy estoy, hoy estoy probándola con un café del campeón nacional de Costa Rica, barista, Ujú. que bueno, estuvo haciendo o vendiendo un poco de café que usó en el campeonato nacional para ayudarse para el campeonato en Melbourne, Australia. Sí. Y bueno, lo que usó, lo que estoy tomando es un Catuai rojo de maceración carbónica. Primero hizo una, un proceso aeróbico y después un proceso anaeróbico. Bueno, un café bien interesante el que te estás tomando hoy. ¿Y qué tal fue Muy el interesante. resultado? Pues impresionante, mucha, muy brillante, muy buena acidez, dulzor. Y a pesar de que se me fue un detalle ahí, Tetsu recomienda una molienda de prensa francesa. ¿Eso qué quiere decir? Un poco más gruesa, Más ¿verdad? gruesa, Sí. claro. El cuerpo del café es notable, es fenomenal, es muy bueno. Bueno, ahí ya está para que la probemos y creo que es bien importante lo que tú dijiste, que no hay bueno ni malo, porque cuando estamos comenzando a preparar café, la verdad lo que debemos buscar es lo que nos guste. Eso va a ser el resultado bueno que vamos a obtener. Y con el B60 pienso que es fácil comenzar a preparar café cuando uno no tiene
ningún acercamiento previo a ningún método. El B60 es muy parecido no sé, a un método tradicional donde uno pone un filtro de papel, coloca el polvo del café y listo, agrega agua y ya es empezar a jugar con recetas a ver qué pasa. Sí, Sí, siempre hay patrones que seguir, Ujú. pero al final sí es lo que a ti y el cliente busca. Si estás en una cafetería, tienes Ah, que claro. lo que él le guste y punto. claro que Ujú. sí. Ese siempre va a ser el mejor café, el café que a las personas les guste, ¿no? Exacto. Ahí también creo que una cosa que no hemos mencionado y que sería importante decirle a alguien que nunca ha experimentado estos métodos es que como el B60 es un método que funciona con un filtro cónico de papel, ¿cierto? Es importante escaldar ese filtro. Escaldar es que pasarle agua caliente al filtro antes. Lo ponemos sobre nuestro portafiltro B60, le pasamos un poco de agua caliente y descartamos esa agua. Importante descartar esa agua porque también ahí le estamos quitando el sabor de papel que pueda tener ese filtro. Sí, importantísimo. Eso siempre tiene dos funciones. El precalentar el recipiente donde va a llegar nuestro café Ujú. y purgar el filtro, que bueno, el filtro del V60 es de papel y esos sabores al final pueden dar una taza con sabores que no queremos, ¿verdad? Ujú. Sí, es bueno también decir que el B60 viene en diferentes tamaños, entonces lo podemos tener tanto como para una persona como para varias en la casa, que eso es una opción súper chévere si uno va a hacer café para toda la familia, por ejemplo, el B60 tiene una buena capacidad. Sí, hay tres tamaños que tiene el B60. B60 01, 02 y 03. El 01 lo puedes poner directamente sobre tu taza de café. Es como una porción individual casi. Y ya el 02 y 03 y ya son para más personas, más para compartir. También que los filtros sean acordes al portafiltro, ¿verdad? Ah, sí, súper Ah, importante. también vienen en tamaños. Entonces, si ustedes Sí. van a comprar no sé, el B6002, tienen que fijarse que el filtro que vayan a comprar sea para el B6002. Sí. ¿Utilizas en la cafetería cuál tamaño, Randall? Tengo en la cafetería el 02, Sí, en casa también. también. Aquí en casa también. Nosotros tenemos el 02 y se puede hacer para una persona también en el 02, como para más personas Sí, también. Listo, entonces ahora podemos hablar de la Clever también, ya que, del- digamos, tiene un formato que en teoría es parecido en un principio. Sí, es similar, solo que tiene como una parte más cuadradita, digamos al final, no es tan en punta Ajá. como el B60. Podríamos decir que es un cono que termina con una base. Eso, exacto. El clever es una, por decirlo así, una mutación, es una combinación de dos métodos, Ujú. sí. de una prensa y de un método de filtrado. Sí. Es bastante interesante porque para los amantes de la prensa es bastante fácil de usar, Ujú. Ujú. pero para también los amantes de unos cafés más limpios en taza, el clever es la combinación. Sí. Y ahí es importante decir también que esa base que nosotros estamos mencionando que tiene la Clever, esa es una base que tiene una traba, ¿cierto? Y esa traba lo que hace es permitir que el café pueda estar en infusión durante el tiempo que nosotros querramos. Entonces esa traba se abre o se cierra cuando colocamos esa base en contacto con un recipiente que tenga, digamos que una circunferencia un poco menor. Sí, es como una válvula, Sí, podemos es una decir. válvula que se abre y se Exacto, una cierra. válvula. Sí, Ahí también como para que la gente lo visualice un poco, es similar a los infusores que vemos de té. También. correcto. Es similar a ese, digamos que es el mismo principio. Ujú. Personalmente a mí me encanta la Clever, es, pienso yo, mi método favorito. Y también me parece que es súper fácil cuando uno está empezando a preparar café en casa, utilizar la Clever. Y es muy fácil obtener un resultado chévere de cafés con la Clever.
y nos permite controlar varias cosas como el tiempo de infusión de una manera más fácil y siempre me parece que el resultado es interesante con la Clever, me gusta mucho, es práctica, el material se puede llevar, es fácil de lavar, entonces para la casa creo que es un excelente método. Sí, sí es muy bueno Sí, el sabor que da. con el Clever puedes manejar muchas variables, ¿verdad? Ujú, El tener esa posibilidad de mantener el café en contacto con el agua el tiempo que usted quiera, hace que puedas dominar y extraer cualquier tipo de sabor. Aquí volvemos a lo que no hay buenos ni malos, porque ujú. hay personas que 3 minutos, hay personas 4, hay personas que 12 minutos. Ujú, sí. Entonces no hay reglas y al final pueden haber resultados muy interesantes. Ajá. Siempre hay que tener recomendaciones, entonces podría decir que se debe utilizar una molienda media gruesa Sí. para evitar, si lo extraemos mucho tiempo, evitar sobreextracción y amargos, ¿verdad? Ujú. La Clever es un método reciente, es de 2008 y fue en Taiwán que desarrollaron el método. Ahí es también interesante ver cómo países orientales han creado métodos y ellos experimentan mucho con los cafés filtrados y digamos que crean muchas experiencias ellos allá, aunque ellos no sean países productores, son países muy consumidores y son países que quieren estar probando cafés diferentes siempre también. Parece que esos países nos están dominando ahorita, Sí. ¿verdad? Sí, no, Pero y en el medio del café ellos son muy fuertes también, en los baristas sí, de allá y todo es bastante son fuerte. fuertes, son novedosos Sí. y marcan la pauta en muchas cosas, ¿verdad? Leyendo un poco sobre Tetsu, el campeón 2016, Ujú. Ujú. él decía que aquí en Latinoamérica, somos dichosos de tomar lo que tomamos, Sí. porque para nosotros ya es normal tomar café. Ujú. Para ellos es algo novedoso y bueno, hay que saber también que en el oriente se toma mucho té. Sí, también. Entonces, él personalmente él tampoco tomaba café, Ah, él lo no. que quería, la historia de Tetsu es muy interesante. Ahí si tienen tiempo pueden investigar un poquito. Ujú. Ujú. Muy, muy interesante. Un pequeño resumen es, él no tomaba café, él se enferma de diabetes porque le gustaba mucho la coca y la Sprite. Ah. Entonces, en el hospital, eh, lo más parecido a la Coca-Cola era una taza de café negro. Y él Mm. dice que ese primer café que él se tomó ahí, hecho por él, fue horrendo, fue fatal. Y bueno, él en el 2016 se convirtió en el campeón mundial de infusiones. Interesante. Sí, Sí, claro, muy muy. interesante. Y Entonces, también, bueno, él lo que dice que en Japón, él lo que quiere es que el café ya no sea tan novedoso, que no sea algo del otro mundo tomarlo, que ya sea algo normal, como hacemos aquí. ujú, Sí, eso, interesante. Sí, y digamos que ellos experimentan también llevando los mejores cafés, ¿no? Ellos siempre compran las mejores materias primas que en nuestros países hay. sí, pienso que buscan también cafés, entre comillas, exóticos, ¿no? A ellos les Ah, gusta sí. acidez, les gusta, no sé, muy aromáticos, muy diferente de un café que se encuentre tradicional en un supermercado, por ejemplo. Ellos buscan todo lo opuesto. Ellos están dominando porque usted no sabe qué es lo que buscan año a año. Ujú. Siempre cambian. Entonces, el productor aquí, por ejemplo, en Costa Rica, el productor experimenta y es novedoso y a veces hacen loqueras para llegarle a ese mercado, que es como lo dijiste, Claro. muy exótico. Sí. Al final, o sea, no me imagino lo que es competir en un mundial. Ojalá algún día lo pueda lograr, Ujú, pero obviamente yo usaría café de Costa Rica, pero claro. alguien que es consumidor, el elegir el café para un campeonato, me imagino que debe ser, o sea, muy rico, pero muy difícil. Sí, es una responsabilidad muy grande porque hay muchos cafés buenos, entonces Sí. hay que ser muy inteligente y estar muy seguro del café con el que se va a ir a competir. Él al final utiliza un famoso geisha de Panamá.
Ajá. Que los Famoso, ese geisha, café Que los más geisha de caro. Panamá también son muy buenos. sí. Es el café más caro en el mundo, el Sí, año pasado, si no me sí, sí, sí. equivoco. Bueno, bien. Queremos hablar entonces también de la Aeropress. Entonces, la Aeropress ya no es un método que fue desarrollado en los países asiáticos. Este ya fue desarrollado en Estados Unidos. Ujú. 2005. 2005, sí. Se llama el inventor. Era un inventor y ingeniero. Se llama Adam Adler. Entonces, él inventó este método porque él lo que quería era que su café diario no tuviera amargor presente. Entonces, él vio que podía llegar a lograr eso a través de un método de compresión. Sí, el Aeropress, bueno, de mis métodos preferidos, uno y 2 en V60 y Aeropress son mis métodos preferidos. Ujú. El mío también es la Aeropress. Sí, es Es mi muy método interesante, preferido, sí. muy... Ahorita salió el Aeropress Go, lo tengo en casa y es fenomenal, creo que supera mucho, aunque sea muy poco diferente al Aeropress normal. Alan Adler, físico-químico estadounidense, Ajá. él realmente, bueno, lo que quería era tener una máquina de espresso portátil en su casa. Sí. Ujú. Lastimosamente para él no lo logró porque esa presión de la máquina de espresso es casi imposible lograrla por la fuerza humana, Claro. pero beneficiosamente para nosotros los baristas se creó otro método y es de los más novedosos. Ujú. El Aeropress, Aeropress. sí, al ser de plástico, he Ujú. escuchado baristas que le preguntan, ¿por qué te gusta el Aeropress? Agarran el Aeropress, lo pegan contra el mueble y no tiene que responderlo, es por esto, porque no se quiebra. Sí, Es se muy puede interesante. cargar. A todo lado se Lo- puede llevar. sí, lo usan mucho los mochileros. Sí. Sí, ya lo Y hicimos. Sí, nosotros realmente cuando viajamos, nosotros llevamos es la Aeropress. Aeropress. súper bien. Bueno, dos formas de prepararlo, invertido y tradicional, no sé Ujú. cuál es su Ujú. favorito. Nosotros lo hacemos generalmente invertido, pero creo que antes de que contemos cómo se hace, de que demos unos tips de preparación, es importante que contemos cómo es el Aeropress, digamos físicamente, tratemos de describirlo un poco. Entonces, para mí, digamos, haciendo una similitud, sería como una jeringa gigante. Sí, para mí también es eso, una jeringa Sí, Una jeringa gigante. gigante, sí, porque digamos uno tiene una jeringa, uno tiene ahí, no sé, agua o cualquier líquido y uno hace una presión con los dedos. Es eso en versión grande, básicamente, en un diámetro más o menos de unos que 8 centímetros. No sé, nunca me dio un Aeropress, pero debe ser por ahí. Entonces es una jeringa gigante, es formada por dos tubos, uno más pequeño que el otro, y tiene un caucho que hace que se mantenga hermético y se pueda generar presión. exacto. Ahí, digamos, en tus preparaciones, cuéntanos un poquito cómo lo haces. Bueno, primeramente el Aeropress lo utilizaba mucho de manera invertida. Fue mi Ujú. primer método de infusión, de hecho. Ujú. Entonces, pues sí, le tengo mucho cariño. Lo hacía de manera invertida porque me gusta mucho controlar lo que me voy a tomar. Sí. Entonces, eh, siguiendo el ritual de Alan Adler, él decía que para él era un ritual preparar café cada mañana con su Aeropress. Ujú. Y es algo que yo personalmente lo hago. Y bueno, como él quería buscar un café intenso como un espresso, prácticamente que la mayoría de mis recetas de Aeropress son bebidas bastante intensas, relaciones de café y agua más o menos de 1 a 13, 1 gramo de café por Ujú. 13 gramos de agua. Ujú. Pero hay personas que aún así buscan mayores concentraciones y hacen de 1 a 10, que es súper intenso. Sí. Y últimamente con el Aeropress Go lo he preparado de manera tradicional, utilizando rayos de preparación de 1 a 15 normalmente. Y los resultados son muy buenos. Mucha acidez, buen cuerpo. Y sí, este es un tip mío. Utilizo doble filtro de papel para lograr una mayor
una taza un poco más limpia. Ujú. Sí, ya hemos Interesante. escuchado ese tip. Ahí tú que estabas hablando del AeroPress Go, cuéntanos cómo es, qué tiene diferente a la versión grande. Bueno, si el AeroPress normal era ya bastante portátil, ese es un poco más pequeño, Ujú, viene con su Coffee Reserve sí, y, y en diferencias, bueno, en el AeroPress normal tenemos 4 numeritos, Sí. ¿verdad? Del sí. 1 al 4. Ahí Ujú. tenemos del 1 al 3. Ya. Y el portafiltro es un poco diferente. Tiene como los huequitos un poquito más chiquititos. Ok. Ujú. ¿Y el resultado del café lo has sentido diferente? El resultado es muy parecido porque al final es como la misma metodología, Sí, pero ese Go creo que sí lo hace más portátil, Sí. un poco más cómodo. Y el Además, Coffee Reset ese es, les digo así. creo, es creo que el punto más importante de ese AeroPress porque personalmente no me gusta bajar la jeringa en otro método. ujú, Me da miedo por la presión. Y ese Coffee Reserve obviamente es de plástico y es muy bueno. O sea, tenés todo ahí para hacerte tu café en 10 centímetros. Ujú. Muy bueno. Sí, sí, yo lo he visto como en videos y en fotos y es muy bueno porque ese reserve, ese, digamos que estuche que pueda tener, ¿sabes? Ese estuche también se convierte en el mismo recipiente donde tú te tomas el café, ¿no? Entonces tú llevas ahí al mismo tiempo el estuche la taza donde vas a tomar. Sí, como un termo. Sí, es como un termo, justamente. También hablar de que, bueno, el AeroPress es el único método con campeonato mundial. Sí. sí, es verdad. Además tiene campeonato mundial. Entonces hay Como si gente, fuera poco. claro. Creo que también ha revolucionado bastante este método. El café de especialidad. Ujú. Ujú, De hecho, de Sí. los métodos así que yo conozca, es el único que tiene campeonato mundial. Sí. Sí, no conozco otro. O sea, hay otros que tienen campeonatos locales. Por ejemplo, no sé, aquí en Brasil está B60, hace campeonato local. Hay un método también que se llama COAR, de café filtrado, que hace campeonato local y ya, pero mundial que yo conozca, solo la Aeropress. Sí. Alan ay, Adler también comentaba que siempre nosotros recomendamos agua no hirviendo, sino a temperaturas más o menos de 90-96 grados sí. Celsius. Él recomienda utilizar agua a una temperatura de 80 grados. Ok, más baja. Y eso va como en contra de todas las reglas, Sí. Ujú, porque al tener una agua a esa temperatura tan baja, hace que podamos extraer menos. sí. Pero al final, como él no buscaba tanto amargor, creo que lo logra y da tazas muy dulces el AeroPress. Entonces cumple la finalidad con que fue creada. Claro. Lo que yo pienso del AeroPress es que tal vez para quien está comenzando, para quien es nuevo en los métodos, este es un método un poco más complejo porque Sí. tiene bastantes variables con las cuales uno puede jugar. Y si definitivamente alguien se pone a, que quiere empezar con este método, pienso que lo que puede hacer es ir como modificando una variable por vez Ujú. Claro, sí. para analizar el resultado, porque tiene muchas cosas que medir y que controlar, Sí. entonces es mucho más fácil si vamos de a poquitos con este método. Sí, es importante también que digamos qué son estas variables que pueden existir en el café, ¿no? Entonces estas variables puede ser la cantidad de café que vamos a utilizar, Ujú, la cantidad de agua que vamos a utilizar, la temperatura de agua que vamos a utilizar, si vamos a hacer una preinfusión, si vamos a hacer una infusión, si va a ser invertida. si va a tener presión el método que vamos a utilizar. Entonces, para quien va a hacer sus primeros cafés filtrados con métodos, es mejor comenzar tal vez por el B60 que tiene menos variables. Y ahí ya, nomás con la B60 puede experimentar muchas cosas, muchas recetas. Hay incluso unos aplicativos, unos apps que tienen unas recetas. Hay uno que se llama Coffee Guru.
¿Lo conoces, Randall? ¿Lo has utilizado? No, la verdad no. Es muy bueno. También en el AeroPress, bueno, en todos en realidad, pero el AeroPress incluye como un removedor, que eso lo utilizamos para darle la agitación necesaria. Sí. Ahí está otra variable, la turbulencia. Que sí, sí. Bueno, la turbulencia la damos con el flujo de agua. Ujú, Entonces, la turbulencia es cuando damos los circulitos y la sí. agitación es manual. Entonces, ¿cuánta agitación le vamos a dar a nuestro café en AeroPress? Que también algunos la recomiendan en todos los métodos, Ujú. Ujú, pero creo que en AeroPress tiene que ser primordial, Sí. obligatorio la Ajá. agitación, Sí. porque depende de cómo lo hagamos, podemos no llegarle con el agua a todo el café, porque se puede sentar en la parte de abajo. Ajá. Sí, sí. entonces la agitación es muy importante en AeroPress, ser constante para que todas las recetas nos sepan igual y medir también el flujo de agua dándole turbulencia. Chévere. Es muy placeroso, siempre Placentero. placentero, perdón, muy placentero siempre hacer estas recetas, hacer métodos diferentes, comprar un método, no sé, para mí yo lo veo es como los juguetes de los adultos, ¿sabes? Es un juguete, son juguetes para apasionados del café. Sí, es como entrar a un laboratorio de ciencia, Sí. cualquier método. Bueno, y pienso que ahora vamos con Vamos con la prensa francesa. la prensa francesa que es bastante común, tal vez es de las que uno ve más, incluso en supermercados se consigue fácilmente, por lo menos acá. Y la explicación es porque la prensa pues está con nosotros hace bastante tiempo. De estos métodos creo que es el La más más antiguo, antigua, ¿no? sí, es la más antigua. Los datos que tenemos es que la prensa empezó a ser desarrollada desde 1852 con unas patentes que hicieron dos franceses. Ella continuó evolucionando de la mano de varios inventores y la versión más reciente la patentó un suizo y fue en 1958. Entonces igual Ujú. fue hace bastante tiempo. Sí. Y el nombre de prensa francesa, según dicen, es más porque se popularizó en Francia y se desarrolló mucho más en Francia. Ujú. Y pues ya, se conoce así en todo el mundo, pero es difícil decir que realmente es francesa. Sí, no, de hecho creo que también esa última patente que tú dices, creo que se hizo fue en Italia, entonces los italianos Ah, se la sí, atribuyen también, también. pero en sí es más conocida así como prensa francesa. Ajá. Correcto. La Hay prensa, historias de historias, ¿verdad? Con esa sí. prensa. Pero usualmente, bueno, aquí en Costa Rica, las personas que trabajan en oficinas, los profesores y demás también, tienen o es muy común ver prensas francesas. Ujú. Es un método sencillo de utilizar, entonces es muy adoptado por personas que trabajan en oficinas, por lo menos aquí en Costa Rica, y profesores. Ujú. Sí, 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 acá también es bien común. Hay muchas casas en las que uno va y llega y tienen la prensa francesa, pero la verdad no saben mucho cómo utilizarla. Entonces vamos a contar hoy cómo la podemos utilizar de la mejor manera. Ahí creo que para comenzar sería bueno hablar también que la prensa, al contrario de lo que piensan muchas personas, no tiene presión, porque no, hay personas que piensan que es un método de presión y no, no lo es, realmente es Ujú, un método de separación. sí, separar sólidos de líquidos. Ujú. ujú. Ese es el principio básico. Ahí con las preparaciones, tú haces las preparaciones de prensa también en la cafetería, es un método que ustedes trabajan allá. Sí, es muy común, aunque personalmente, sin contradecir al cliente, obviamente, Ujú. yo le sugiero probar otro tipo de método, ¿verdad? Sí. Porque Sí, usualmente, aunque las personas son un poco curiosas, a veces también les da miedo experimentar cosas nuevas. sí. Hay dos tipos de personas, las curiosas y a las que no les gusta experimentar. Ujú, Entonces, toman café en casa, toman prensa francesa en casa, llegan a una cafetería y piden prensa. Sí, sí. siempre. El resultado, pues seguramente, aunque debería ser un poco obvio, debería ser diferente y que se lleve una buena experiencia de la mejor prensa que se Ujú, haya podido tomar, pero yo sugiero otros tipos de métodos para que
su paladar, su experiencia y sea otra totalmente. Ujú. Iba a decir que la prensa es como digamos que el resultado que nos da en cuanto a café es tal vez el que estamos más acostumbrados en Latinoamérica, que suele ser un café más dulce, equilibrado, tiene un buen cuerpo. Ah, y además tiene normalmente sedimentos que quedan en el pocillo o en la taza en donde nos vayamos a tomar el café. Eso es una característica de la prensa que a muchos no les gusta. Sí, es una bebida más turbia, ¿no? Ujú. A mí no me gusta. Sí, sí, sí. Yo también he Esa, escuchado varios baristas que no les gusta para nada la prensa. sí al paladar es muy complicado percibir sabores cuando la taza está tan turbia. Ujú. Sí, Es más sencillo en tazas un poco más limpias. Y en general a la gente en Latinoamérica les gusta mucho la prensa porque creo que somos muy dulceros sí, de acuerdo. y con la prensa se puede sacar esas características del café, aunque personalmente no es mi preferido, Ujú. pero Sí, sí. Y cuando lo preparas, ¿tienes algunos tips que utilices, algunas cosas que tengas en cuenta? Bueno, bueno, primordial creo que debe ser que la molienda un poco gruesa o sí. bastante gruesa para que esa taza al final no sea tan turbia. Ujú. Ujú, A partir de ahí controlar tiempo de extracción. Yo sí sugiero una pequeña agitación ujú, luego de la preinfusión y como hablamos de que es un método creo que un poco más casero, sí. yo pregunto cómo les gusta tomarse la prensa. Ujú. Entonces, a partir de ahí, decido qué proporción café y agua utilizo. Ok. Bueno, importante tener en cuenta ahí El gusto del sí, el gusto del cliente también y cómo se muele ese café para la prensa, ¿no? Que tiene que ser lo más grueso que se pueda en un molino, no sé, manual, en algunos molinos caseros. sí, un poco grueso, sí. Sí, un poco grueso porque también el agua va a estar en bastante tiempo con el contacto. Normalmente las recetas más comunes son de dejarlo más o menos unos 4 minutos, entonces es bueno que el tipo de molienda que utilicemos ahí sea uno de los más gruesos. Ujú. También hay que decir que la prensa no es tan portátil como los otros métodos que hemos hablado. Y pues digamos que es un método, entre comillas, de los seguros, pues que uno no se va a arriesgar mucho con el tipo de café que va a lograr preparar con esta prensa. Entonces, aunque es de los más comunes, de los más antiguos, sí recomendamos que prueben otros métodos si están tomando la decisión de preparar un café en casa diferente. Podríamos buscar otras de las opciones que ya nombramos el día de hoy acá. Bueno, y te queríamos agradecer mucho, Randall, por compartirnos estas experiencias desde dentro de la cafetería. Para quien no conoce a Randall, él es muy bueno también haciendo latte art. Entonces sería bueno que nos dejaras tus redes sociales para quien quiera acompañarte y para quien quiera ver las cosas de latte art y de filtrados que normalmente postes. Con mucho gusto. No, un gusto hablar con ustedes. Bueno, mi Instagram es rgamboa10, Ujú. así me pueden encontrar. Y en Facebook salgo como Randall Gamboa. Soy de Costa Rica y bienvenidos cuando quieran. Gracias. Ahorita, ahorita está súper bonito los cafetales porque está floreando el café. Ujú. Eso quiere decir que se avecina una nueva cosecha. Aquí en Costa Rica solo, solo hay dos temporadas Sí. climáticas, invierno y verano, entonces es un poco más marcado, diferencias a Colombia, ¿verdad? Que producen café todo el año. Ujú. Entonces, ya venimos terminando la cosecha, tal vez en las zonas más altas del país eh, estén ya los últimos granos, pero ya se terminó y se están preparando las matas para otra cosecha, que ojalá sea muy buena. Qué bueno, hay muy buenos cafés de allá de Costa Rica. Es, Sí, tienen que probar, muy claro. buenos. Y De, sobre todo es famosa también últimamente por esos cafés de fermentación anaeróbica que se escuchan tanto de allá de Costa Rica, ¿no?
Sí, aquí los productores son pioneros en procesos, Ujú. son muy novedosos. Creo que la zona más conocida cafetaleramente hablando de Costa Rica es Tarrazú. Café Tarrazú es una marca prácticamente, Sí. Ujú. pero también, bueno, hay 7 regiones más a partir de Tarrazú, muy buenas. Y personalmente el mejor café que he probado aquí es un anaeróbico de la zona de San Ramón, que eso es occidente de Costa Rica. Ellos utilizan, bueno, el café y le agregan 11 mieles de cafés diferentes en un proceso de fermentación impresionante. Bien diferente ese proceso. Sí, al final, bueno, el año pasado en el Campeonato Mundial, Matthew Tays, el suizo, bueno, quedó sexto del mundo utilizando ese proceso de anaeróbico de, Ujú. del beneficio Altura San Ramón. Bueno, vale la pena probar esos cafés, eh, porque se oyen muy interesantes y por todo ese proceso que nos cuentan que son diferentes, no son tan comunes aún en el mundo esos procesamientos que nos estás contando. Yo tenía una pregunta allá en Costa Rica, ¿cómo percibes que el café le gusta a la gente, al común de la gente? ¿Les gusta más dulce, más ácido, equilibrado? Pues creo que el tico, el costarricense, es muy dulcero. Entonces, sí le gustan los cafés dulces. Ujú. Hay algunos que no les gusta para nada la acidez. Sí. Y otra parte, tienen que sentir ese amargor al final. Si no, si no, Sí, no es café. bueno, Pero, pero bueno, son gustos. Y al final, un café bastante equilibrado creo que le puede gustar a cualquier persona. sí, sí, pero quería escucharte, pero al final me doy cuenta que todo Latinoamérica estamos igual, ¿no? Sí, muy parecido. Sí, son muy parecidos los gustos de las personas Los por el gustos café, digamos son que no de las personas que trabajan con café especial, sino del del público común. en general. Sí, y parte del trabajo que estamos haciendo es también algo de compartir y de educar y de abrir las perspectivas de todo lo que pueden encontrar en un buen café que está mucho más allá de dulzor y que el amargor ojalá lo olvidemos y lo dejemos atrás porque lo ideal de un café es que tenga cero amargor. Sí, es que los tiempos cambian y Ujú. tal vez hace 15 años, un café muy tostado o amargo no era malo. Claro. Entonces vuelvo a lo que repetí al principio, no hay nada bueno ni malo, al final es cuestión de gustos. ¿Quién iba a creer que un café iba a saber a flores, a Ujú. jazmín, Ujú. 15 años atrás, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito del café, de diferentes sabores, preparaciones, y no hay más que experimentar. De acuerdo, me encantó eso que dijiste. Y creo que con eso cerramos perfecto el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias, Randall. Qué rico tenerte acá con nosotros. Gracias por dedicarnos este tiempo. Y pues bueno, muchos buenos cafés espero que te estés tomando allá y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Un Hasta abrazo. luego. Igual.